En la carta de hoy vamos a conocer la historia de Manuel, un padre que lo dio todo por sus hijos, que construyó una mansión pensando que estaba levantando un legado de amor, hasta que descubrió que, para Marta y Daniel, él ya no era el dueño de nada, sino el estorbo que había que apartar. Lo llevaron con engaños a un asilo creyendo que así podrían quedarse con su casa. Lo que no imaginaron fue que Manuel no estaba confundido, estaba preparado. Y cuando regresaron para celebrar su ausencia, se encontraron con las puertas cerradas, las cerraduras cambiadas y la mansión llena de personas que jamás habían visto. Esta no es solo una historia de traición. Es una historia de dignidad, de inteligencia silenciosa y de una decisión que lo cambió todo en cuestión de horas. Quédate hasta el final, porque lo que Manuel hizo frente a sus propios hijos no solo les cerró la puerta de su casa, les cerró la puerta de su herencia para siempre. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí cada historia revela una verdad que puede tocar tu propia vida. Tengo 75 años. Y hay cosas que solo se ven con claridad cuando ya se ha perdido casi todo lo que importaba. No sé exactamente en qué momento empecé a notar que algo había cambiado en mis hijos. Quizás fue gradual, como lo son casi todos los derrumbes que duelen de verdad. No hay una grieta visible hasta que la pared ya ha cedido. Pero ahora, sentado en este sillón que antes era mío y que hoy comparto con la memoria de una vida entera, puedo rastrear con precisión dolorosa cada señal que ignoré, cada silencio al que llamé respeto y que en realidad era distancia, cada abrazo apresurado que confundí con afecto y que no era más que obligación cumplida deprisa. Mi nombre es Manuel Espinosa Alcántara. Nací en Salamanca, en una familia sin grandes medios pero con una dignidad que mi padre defendió hasta el último día de su vida. Llegué a Madrid con 23 años, una maleta de cuero marrón y una determinación que probablemente rozaba la temeridad. Trabajé en construcción primero, luego en promoción inmobiliaria, después en inversión. No lo cuento con orgullo fácil, porque sé bien lo que costó cada paso, noches sin dormir, decisiones tomadas con miedo, años en que Carmen cenaba sola porque yo llegaba demasiado tarde y demasiado cansado para ser el marido que ella merecía. Pero lo construí. Lo construí todo. La mansión está en las afueras de Madrid, hacia el noroeste, en una zona donde los pinos crecen altos y el aire todavía huele a campo aunque la ciudad ya se extiende cerca. 3 plantas, jardín con fuente, una biblioteca que ocupé con libros que leí de verdad y no solo coleccioné, un comedor donde durante años celebramos los momentos importantes de nuestra familia. Carmen eligió cada detalle de esa casa con la paciencia que yo no tenía y con el gusto que yo admiraba sin saber imitarlo. Cuando ella murió, hace ya 8 años, la casa se quedó en silencio de una manera que ninguna reforma podría haber corregido. Marta tenía 43 años en aquella época. Daniel, 40. Los dos casados, los dos con sus vidas hechas en Madrid, los dos con hijos que venían a verme en Navidad y en verano, puntualmente, como visitas bien organizadas. Yo no me quejaba. Me decía a mí mismo que así eran las familias modernas, que el mundo había cambiado, que no era justo exigir a mis hijos la misma presencia que mi generación había conocido. Me convencía con argumentos razonables para no tener que enfrentar una verdad más incómoda, que me estaba quedando solo, y que a ellos no les pesaba tanto como a mí. Después de que Carmen se fue, Marta empezó a llamar con más frecuencia. Al principio lo interpreté como amor tardío, como ese despertar de los hijos que a veces ocurre con la pérdida de un progenitor. Luego entendí que no era amor lo que la movía. Era cálculo. Las llamadas siempre terminaban de la misma manera, con preguntas sobre la casa, sobre los papeles, sobre si yo había pensado en simplificar mis asuntos. Me preguntaba si tenía médico de cabecera, si tomaba bien la medicación, si recordaba las citas. Yo respondía con paciencia, sin darle demasiada importancia. Me dije que era normal que una hija se preocupara por su padre anciano. Daniel era más directo, a su manera. Vino un domingo a comer, y mientras tomábamos café en el jardín, me dijo sin demasiados rodeos que la escalera principal de la casa era un peligro para alguien de mi edad. Que había caídas cada año entre personas mayores que vivían solas en casas grandes. Que había que ser práctico. Usó esa palabra varias veces, práctico. Como si la prudencia fuera una virtud que yo no había sabido cultivar después de 75 años de vida.
Escuché, asentí, no dije nada. Pero algo dentro de mí se tensó como una cuerda a punto de romperse. Lo que no saben mis hijos, lo que nunca supieron, es que yo sigo siendo el mismo hombre que llegó a Madrid con una maleta de cuero y nada más. Que construí todo lo que tenemos con una inteligencia que no se oxida con la edad, sino que se afila. Que conozco el valor de las personas no por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando creen que nadie está mirando. Y que durante todos esos meses en que ellos creían que yo envejecía hacia el olvido, yo estaba perfectamente atento. Hay una fotografía en la biblioteca que siempre me detuve a mirar. Es una imagen de Carmen y yo en el jardín, recién inaugurada la casa, con Marta de 4 años entre nosotros y Daniel en brazos. Somos jóvenes, estamos sonriendo, y detrás de nosotros se ve la fachada de piedra clara con las ventanas abiertas de par en par, como si la casa también respirara. Cada vez que pasaba por esa fotografía en los últimos años, sentía algo que no sabía nombrar exactamente. Ahora sé que era una advertencia. Que el amor que construyes con tus propias manos puede ser el mismo que otros convierten en moneda. Pero esta historia no empieza con una traición. Empieza mucho antes, en los años en que todo parecía sólido y verdadero, cuando yo todavía creía que había hecho bien las cosas más importantes. Y para entender lo que vino después, hay que entender primero lo que fui, lo que amé, y lo que tardé demasiado en ver con claridad. Conocí a Carmen Valverde en una tarde de abril de 1974, en una librería del barrio de Malasaña que ya no existe. Yo buscaba un libro de economía y ella estaba de pie frente a la estantería de narrativa extranjera, con un ejemplar de Marguerite Yourcenar entre las manos y una expresión de concentración que me pareció la cosa más seria y más hermosa que había visto en mi vida. No fui capaz de hablarle ese día. Volví 3 veces a esa librería en la semana siguiente hasta que la encontré de nuevo. Lo que tuvimos durante casi 4 décadas no fue perfecto. Tuvimos años difíciles, desacuerdos que duraron demasiado, silencios que ninguno de los dos supimos romper a tiempo. Pero había en Carmen una firmeza moral que yo nunca alcancé del todo y que siempre admiré. Ella sabía cuando algo estaba mal aunque nadie lo dijera en voz alta. Tenía esa capacidad que algunas personas poseen y que no se aprende, la de leer el carácter de los demás no por sus palabras sino por la manera en que trataban a quienes no podían ofrecerles nada. Esa capacidad la intenté heredar de ella. Y fue precisamente esa herencia la que me salvó. Porque cuando Marta y Daniel empezaron con sus visitas calculadas, con sus preguntas sobre notarios y documentos, con sus comentarios sobre lo grande que era la casa para un hombre solo, yo ya sabía lo que estaba ocurriendo. No me engañaban. Me dolían. Que es algo completamente distinto. Existe una diferencia entre saber algo y estar dispuesto a nombrarlo. Durante meses viví en ese espacio incómodo entre los dos, sabía lo que mis hijos tramaban, podía sentirlo en la textura de cada conversación, en la manera en que Marta desviaba los ojos cuando yo preguntaba algo directo, en el tono ligeramente condescendiente que Daniel había adoptado sin darse cuenta, ese tono que la gente usa con los niños pequeños y con los ancianos cuando ha decidido que ya no vale la pena tomarlos en serio. Lo sabía. Pero nombrarlo habría significado aceptar que había fracasado en lo único que, después de todo lo construido, todavía me importaba de verdad. Había fracasado como padre. No de golpe, no por una sola decisión equivocada, sino de la manera más silenciosa y más cruel, por exceso. Les di demasiado sin pedirles nada a cambio. No me refiero al dinero, aunque el dinero también estuvo siempre presente con una generosidad que ahora reconozco como cobardía disfrazada de amor. Me refiero a algo más difícil de ver y más difícil de corregir. Nunca les enseñé el valor de lo que cuesta. Nunca les dejé fallar lo suficiente. Nunca les permití conocer la textura áspera del esfuerzo real, ese roce que te deja marcas pero que también te enseña quién eres cuando nadie te sostiene. Carmen me lo advirtió. Con esa honestidad suya que a veces dolía más que una discusión abierta, me dijo una noche, mientras cenábamos solos porque los niños ya estaban en la universidad y la casa parecía demasiado grande: Manuel, los hijos no necesitan un padre que les resuelva todo. Necesitan uno que les enseñe a resolver. Yo respondí algo defensivo, algo sobre el sacrificio y el esfuerzo y que para eso había trabajado tanto. Ella no insistió. Así era Carmen,
plantaba la semilla y te dejaba crecer con ella, o ignorarla. Yo la ignoré. Y durante años no entendí el precio de esa ignorancia. Marta creció convencida de que el mundo le debía una comodidad que ella no había ganado. No lo digo con crueldad, lo digo con la precisión dolorosa de quien se reconoce responsable. Era inteligente, tenía encanto, sabía moverse en sociedad con una facilidad que yo le envidiaba en silencio. Pero debajo de esa superficie brillante había una impaciencia antigua, una incapacidad para esperar lo que no llegaba de inmediato, una tendencia a calcular las relaciones en términos de lo que podían ofrecerle. La vi repetirse en su matrimonio con Rodrigo, un hombre de buena familia y poca sustancia que la complacía en todo y que, sospecho, la aburría profundamente. Nunca le dije nada. No era mi lugar, me decía. Ahora entiendo que sí era mi lugar, que precisamente ese silencio mío fue otra forma de abandono. Daniel era distinto en el carácter pero idéntico en el resultado. Donde Marta era expansiva, él era contenido. Donde ella negociaba con encanto, él presionaba con lógica. Había estudiado Derecho, ejercía en un bufete de cierta reputación en el centro de Madrid, y tenía esa manera de hablar en que cada frase parecía una cláusula de contrato. Con los años, esa precisión que al principio me había llenado de orgullo fue convirtiéndose en algo más frío, en una manera de relacionarse con el mundo, y conmigo, en que todo tenía un valor mensurable y nada quedaba fuera del cálculo. Lo quería. Le tenía miedo. Esa combinación es quizás la más triste que puede existir entre un padre y un hijo. Los dos juntos eran una alianza natural. Se llamaban más entre ellos que a mí, se reunían sin invitarme, tomaban decisiones sobre asuntos familiares y me las comunicaban después como si fueran noticias y no acuerdos en los que yo debería haber participado. Empecé a notarlo con más claridad en el año siguiente a la muerte de Carmen, cuando la casa pasó a ser el centro invisible de todas las conversaciones. No se mencionaba directamente. Nunca lo mencionaban directamente. Pero estaba ahí, como un personaje silencioso sentado a la mesa, en cada comida familiar, en cada visita de domingo, en cada llamada que terminaba con alguna pregunta casual sobre reformas, sobre gastos de mantenimiento, sobre si yo había pensado en vivir en un lugar más pequeño y más manejable. Fue Javier quien me abrió los ojos del todo. Javier Moreno llevaba 17 años trabajando en mi casa. Había llegado como asistente general cuando la mansión todavía necesitaba mucha mano, y con el tiempo se había convertido en algo que no sé nombrar con precisión porque las palabras disponibles se quedan cortas. No era solo el mayordomo, aunque cumplía esa función con una discreción y una eficiencia que yo nunca di por descontadas. Era una presencia constante, una persona de una lealtad tan natural y tan silenciosa que a veces me preguntaba si yo me la merecía. Tenía 52 años, era de un pueblo de Extremadura, había llegado a Madrid a los 20 con una historia difícil a sus espaldas que nunca me contó del todo y que yo nunca le exigí que contara. Tenía esa clase de dignidad que no necesita ser explicada. Una tarde de noviembre, Javier entró en la biblioteca con la excusa de ordenar unos papeles y se quedó de pie junto a la ventana más tiempo del necesario. Yo lo conocía bien. Cuando tenía algo que decir y no sabía cómo empezar, se quedaba quieto así, mirando hacia afuera como si la respuesta estuviera en el jardín. Esperé. Al cabo de un rato largo, sin mirarme, pronunció con una voz cuidadosa: «Don Manuel, no es asunto mío y lo sé. Pero la semana pasada, mientras usted estaba en Salamanca visitando a su hermana, vinieron los señores Marta y Daniel con una persona que no conocía. Estuvieron más de 2 horas en la casa. Midieron habitaciones. Miraron los documentos del archivo que está en el despacho bajo. Antes de irse, ese hombre tomó fotografías de la fachada y del jardín desde distintos ángulos. Me quedé quieto. El fuego de la chimenea hacía un ruido pequeño y constante que de pronto me pareció el único sonido real del mundo. Le pregunté cómo era ese hombre. Javier describió a alguien de unos 40 años, traje oscuro, maletín de cuero, manera de moverse por la casa como quien ya está midiendo su futuro en ella. Un tasador, concluí sin decirlo en voz alta. Mis hijos habían mandado tasar mi casa mientras yo estaba fuera. Aquella noche no dormí. No de la manera dramática en que no se duerme cuando hay angustia aguda,
sino de esa otra manera más sorda, más profunda, en que el cuerpo está tumbado y los ojos cerrados pero la mente trabaja con una frialdad metódica que tiene algo de inquietante. Repasé todo. Las conversaciones de los últimos meses, las preguntas sobre la medicación, los comentarios sobre la escalera, la manera en que Daniel había pronunciado en una cena reciente la palabra tutela, como si fuera una idea casual que acabara de ocurrírsele y no algo que llevaba tiempo cocinando. Lo vi todo junto, ordenado, como un mapa que de repente revela su forma completa cuando te alejas lo suficiente para verlo entero. No estaban tramando algo impulsivo. Estaban construyendo un argumento. Querían demostrar, con médicos y evaluaciones y testigos convenientes, que yo no estaba en condiciones de administrar mis propios bienes. Que era un anciano confuso que necesitaba protección. Que la casa, la mansión que yo había levantado con 40 años de trabajo y que llevaba el nombre de Carmen en cada rincón aunque no figurara en ningún papel, debía pasar a manos más jóvenes, más capaces, más prácticas. La palabra de Daniel resonó de nuevo en mi mente con una claridad nueva: práctico. Había que ser práctico. Llamé a mi abogado al día siguiente. A Eduardo Salas, que me conocía desde los años 80 y que era uno de los pocos hombres en cuyo criterio confiaba sin reservas. Le conté todo. Él escuchó en silencio durante mucho tiempo, que era su manera de trabajar, y luego me dijo con esa precisión suya que a veces incomodaba: Manuel, si lo que describes es cierto, tienen más avanzado el proceso de lo que crees. Esto no se improvisa. Han estado preparando el terreno durante meses. Necesitamos movernos antes de que ellos den el siguiente paso. Le pedí que me explicara con exactitud qué podían hacer. Eduardo fue directo, como siempre: si lograban documentar suficientes indicios de deterioro cognitivo, podían solicitar una incapacitación parcial. Con eso, podrían reclamar la administración de mis bienes alegando que yo no estaba en condiciones de gestionar un patrimonio de esa magnitud. No era fácil, pero tampoco imposible con los recursos que Daniel tenía a su disposición y los contactos que había acumulado en años de ejercicio legal. La mansión, formalmente a mi nombre, sería el centro de todo el proceso. Le dije que quería protegerla. No por el valor que tenía, sino porque no podía permitir que la casa de Carmen se convirtiera en moneda de negociación para dos personas que habían olvidado lo que esa casa significaba. Eduardo y yo trabajamos durante semanas con una discreción que me exigió un esfuerzo considerable, porque la discreción nunca fue mi virtud natural. Hice evaluaciones médicas con especialistas que no tenían ninguna relación con los que Marta había estado sugiriendo con insistencia sospechosa. Los resultados fueron exactamente lo que yo sabía que serían: un hombre de 75 años con la memoria intacta, la orientación perfecta, y la capacidad cognitiva de alguien 20 años más joven. Lo firmaron 3 médicos distintos. Eduardo los archivó con una satisfacción tranquila que yo compartí en silencio. Pero la parte más difícil no fue legal. Fue la otra. Porque durante todas esas semanas de preparación silenciosa, seguí viendo a mis hijos. Seguí sentándome a la mesa con ellos, respondiendo sus llamadas, aceptando sus visitas. Y tuve que sostener algo muy pesado: la conciencia de que estaba mirando a 2 personas que amaba, que había criado, que llevaban la cara de Carmen en algunos gestos que me golpeaban sin aviso, y que al mismo tiempo estaban construyendo metódicamente una trampa para mí. No era un enemigo abstracto. Era mi hija, que de niña dormía con una muñeca de trapo que guardé durante años en una caja del armario. Era mi hijo, que a los 6 años me preguntó si las estrellas tenían nombres propios y se durmió en mis brazos antes de que yo terminara de responderle. Eso es lo que nadie cuenta de estas historias. No la traición en sí, sino el amor que coexiste con ella. El hecho de que puedes saber que alguien te está fallando y seguir queriéndolo con la misma intensidad dolorosa de siempre. Que el daño y el afecto no se cancelan mutuamente sino que se superponen, y que esa superposición es quizás la experiencia más agotadora que existe. Hubo una cena en casa de Marta, a finales de noviembre, que recuerdo con una nitidez especial. Estábamos los 4 en su comedor, con los niños ya acostados, y en algún momento de la sobremesa Daniel sacó el tema de una residencia que había visitado en las afueras de Pozuelo. Lo hizo con naturalidad, como quien menciona un restaurante que ha descubierto.
Describió las instalaciones, los servicios, el personal. Dijo que era un sitio con mucha dignidad, usando esa expresión con el énfasis cuidadoso de quien ha practicado la frase. Marta asintió con una solicitud que sonaba ensayada. Me miraron los dos esperando mi reacción. Los miré a los dos durante un momento que se extendió más de lo que ellos esperaban. Luego dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo, qué detalle que penséis en mí. Y cambié de tema. En el coche de vuelta a casa, con Javier al volante y Madrid brillando afuera en el frío de diciembre, me permití por primera vez sentir la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No con rabia, que era la emoción más fácil y la que yo habría elegido de joven. Con algo más parecido a la tristeza lúcida de quien entiende que una historia está llegando a su fin y que ese final ya no puede ser reescrito, solo atravesado con la mayor integridad posible. Le dije a Javier esa noche, mientras aparcaba en el garaje de la mansión, que necesitaba hablar con él de algo importante. Que lo que iba a proponerle era serio y que quería que lo pensara con tiempo. Él apagó el motor y esperó sin decir nada, con esa paciencia suya que siempre me había parecido uno de los rasgos más verdaderamente nobles que había conocido en una persona. Le conté todo. Lo que sabía, lo que había hecho, lo que planeaba. Y cuando terminé, le hablé de la idea que había estado tomando forma en mi mente durante semanas, una idea que al principio me había parecido demasiado grande y que con el tiempo había ido revelándose como la única decisión que tenía verdadero sentido. Javier me escuchó hasta el final sin interrumpirme. Luego, con una voz que le tembló apenas, me dijo algo que no olvidaré: Don Manuel, llevo 17 años en esta casa. He visto cómo la quería usted, como la quería la señora Carmen. Si me está pidiendo que la cuide, no hay nada que me importe más en el mundo que hacer eso bien. Salí del coche sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, completamente seguro de lo que iba a hacer. Hay decisiones que se toman con la cabeza y decisiones que se toman con algo más profundo, con esa zona del ser humano que no tiene nombre preciso pero que reconoces cuando actúa porque lo que sientes no es exactamente certeza sino algo más parecido a alivio. Como si una parte de ti hubiera estado esperando ese momento durante años sin saber qué esperaba. La decisión de donar la mansión fue así. No fue un impulso ni una reacción al dolor, aunque el dolor estuviera presente. Fue el resultado de semanas de pensamiento silencioso, de conversaciones largas con Eduardo, de noches en que me quedaba sentado en la biblioteca hasta muy tarde con una copa de vino que no terminaba y la fotografía de Carmen mirándome desde el estante. Lo primero que hice fue llamar a Eduardo para decirle que había tomado una resolución y que necesitaba su ayuda para ejecutarla de manera que fuera completamente irreversible. Él me escuchó con atención y luego me preguntó, con esa honestidad suya que a veces incomodaba, si estaba seguro de que no había ninguna emoción reactiva detrás de la decisión. Si era realmente lo que quería o si era una respuesta al daño que estaba sintiendo. Le respondí que llevaba semanas pensándolo antes de saber siquiera lo que mis hijos tramaban, que la idea había nacido de algo más antiguo y más limpio que la traición. Que era verdad. La idea había nacido, en realidad, de una tarde de verano de hacía 3 años. Había ido a visitar a un amigo mío, Aurelio Fernández, que llevaba varios años ingresado en una residencia del barrio de Chamartín. Aurelio había sido socio mío en los primeros años de trabajo en Madrid, un hombre generoso y brillante que había construido un patrimonio considerable y que, sin embargo, pasaba sus días en una habitación pequeña con una ventana que daba a un patio interior y una televisión encendida a todas horas que nadie miraba realmente. Sus hijos venían los domingos cuando podían. El resto del tiempo lo pasaba entre personas que no conocía de antes, en pasillos que olían a desinfectante, con una expresión en los ojos que yo no fui capaz de nombrar ese día pero que ahora reconozco sin dificultad. Era la expresión de alguien que ha dejado de esperar que las cosas cambien. Volví a casa esa tarde con un malestar que tardé días en identificar. No era pena por Aurelio, aunque la pena también estuviera ahí. Era algo más cercano al miedo. No al miedo de envejecer, que ya había hecho las paces con eso, sino al miedo de volverme invisible. De que la vida que había construido, las personas que había amado, las decisiones que había tomado con todo lo que tenía, quedaran reducidas a una habitación pequeña con una ventana que daba a un patio y una televisión que nadie miraba. Y junto a ese miedo había algo más, una pregunta que no me dejaba en paz:
cuántas personas como Aurelio había en Madrid, en España entera, gente que había vivido vidas completas y plenas y que terminaba sus días en un lugar donde nadie los conocía de verdad, donde su historia no le importaba a nadie, donde el pasado no existía porque no había quien lo recordara con ellos. La pregunta se me quedó guardada sin respuesta durante meses. Luego volvió. Luego volvió a irse. Hasta que una noche de ese otoño, sentado en el mismo sillón de siempre con el fuego encendido y el silencio de la casa tan presente que casi tenía peso, entendí que quería hacer con lo que me quedaba de vida y con lo que me quedaba de casa. Quería que la mansión se convirtiera en exactamente lo contrario de lo que Aurelio tenía. Un lugar donde las personas mayores que habían sido abandonadas, olvidadas o desplazadas por sus propias familias pudieran vivir con dignidad real, no la dignidad de los folletos de las residencias de lujo, sino la otra, la que viene de ser conocido por nombre, de que tu historia le importe a alguien, de poder caminar por un jardín sin que nadie te apresure, de tener conversaciones verdaderas con personas que entienden lo que significa haber vivido mucho tiempo. Le había hablado de esto a Carmen una vez, vagamente, sin concretar. Ella me había mirado con esa expresión suya que significaba que estaba tomando algo en serio y que respondió, si alguna vez lo haces, hazlo bien. No a medias. Era lo más parecido a una bendición que yo iba a recibir de ella para algo así. Y me había bastado. El proceso legal fue complejo, pero Eduardo lo manejó con una precisión que agradecí sin medida. La donación de la propiedad requería documentación exhaustiva, evaluaciones, notaría, registro. Había que constituir una fundación o ceder la propiedad a una entidad que pudiera gestionarla con los fines que yo establecía. Trabajamos en eso durante semanas, con reuniones largas en el despacho de Eduardo en las que yo tomaba notas y hacía preguntas y él respondía con paciencia sin hacerme sentir en ningún momento que las preguntas eran excesivas. Decidimos finalmente ceder la propiedad directamente a Javier, con un contrato de uso y gestión vinculado a condiciones específicas e irrevocables que Eduardo redactó con una minuciosidad que me llenó de respeto. La casa debía destinarse a residencia para personas mayores en situación de vulnerabilidad o abandono familiar. Debía mantener un número mínimo de residentes. Debía garantizar ciertas condiciones de vida que yo especifiqué con un detalle que Eduardo llamó, con media sonrisa, casi literario. Javier quedaba como gestor principal con responsabilidad legal y moral sobre el proyecto, con un salario digno y con la autorización de contratar el personal necesario. Le pregunté a Javier, en una de nuestras conversaciones largas de aquellas semanas, si estaba asustado. Me miró un momento antes de responder, con esa honestidad suya que nunca adornaba más de lo necesario, tengo respeto, don Manuel. Que es distinto del miedo. El miedo paraliza. El respeto te hace ir despacio para no equivocarte. Esa respuesta me pareció suficiente. Más que suficiente. Mientras todo esto avanzaba en silencio, la maniobra de mis hijos también avanzaba. A principios de diciembre, Marta me llamó para decirme que había concertado una cita con un médico, un especialista en geriatría, para hacerme una revisión completa. Usó esa expresión con una naturalidad que habría resultado convincente si yo no hubiera conocido ya el guión de memoria. Le dije que se lo agradecía pero que ya tenía médico y que mis revisiones estaban al día. Hubo un silencio breve al otro lado del teléfono, y luego dijo, con un tono que intentaba sonar despreocupado sin conseguirlo del todo, es que este especialista es muy bueno, papá. Daniel lo conoce personalmente. Sería solo para tener una segunda opinión. Le respondí que lo pensaría. Era mentira, pero necesitaba tiempo. Daniel llamó 2 días después con el mismo mensaje formulado de manera distinta, más directa, más técnica. Me habló de deterioro cognitivo asociado a la edad, de la importancia de los diagnósticos tempranos, de que no había nada de qué avergonzarse en reconocer las limitaciones que el tiempo impone. Escuché todo sin interrumpirle. Cuando terminó, le dije que entendía su preocupación y que hablaría con mi médico. Otro silencio. Los silencios de Daniel siempre tenían una textura distinta a los de Marta, más densos, más calculados, como si detrás de cada pausa estuviera midiendo cuánto había revelado y cuánto había conseguido. Lo que ninguno de los dos sabía era que Eduardo ya había presentado los informes médicos ante notario.
Que la donación estaba prácticamente completada en todos sus aspectos legales. Que las cerraduras de la mansión habían sido encargadas a un cerrajero de confianza que Javier conocía y que cambiaría todos los accesos el día que yo lo indicara. Que Javier había comenzado discretamente a contactar con asociaciones de mayores en Madrid para identificar a las primeras personas que podrían instalarse en la casa. Que todo estaba en movimiento con una precisión silenciosa que mis hijos no podían imaginar porque habían cometido el error fundamental de subestimarme. Ese error tiene un nombre. Se llama condescendencia. Y es, quizás, el error más caro que puede cometerse con alguien que ha pasado décadas aprendiendo a leer a las personas. Fue en la segunda semana de diciembre cuando Marta propuso el plan que ella creía que era el golpe definitivo. Me llamó un martes por la mañana con una voz que había modulado cuidadosamente hacia algo entre la ternura y la preocupación, y me dijo que había hablado con Daniel y que los dos querían llevarme ese fin de semana a conocer ese sitio tan bonito de Pozuelo, del que ya me habían hablado. Solo para verlo, decía. Sin compromiso. Solo para que yo tuviera opciones. Añadió que sería un sábado tranquilo, que iríamos a comer juntos antes, que podría ser un día agradable en familia. Me quedé un momento en silencio antes de responder. No porque necesitara pensarlo, sino porque quería que ese silencio tuviera el peso exacto de alguien que está considerando la propuesta con sinceridad. Luego dije que sí. Que me parecía bien. Que el sábado estaba libre. Colgué el teléfono y llamé a Eduardo de inmediato. Le dije que el sábado sería el día. Que necesitaba que todo estuviera listo para cuando yo regresara. Eduardo respondió con una sola frase que me pareció perfecta en su brevedad: para el sábado por la tarde, don Manuel, la casa ya no será lo que ellos creen que es. Esa semana fue extraña. Seguí con mi rutina como si nada hubiera cambiado. Leía por las mañanas, caminaba por el jardín antes de que cayera el frío de la tarde, cenaba con Javier a veces, hablábamos de los preparativos con una calma que me sorprendía a mí mismo. Hubo una tarde en que recorrí la casa entera, planta por planta, habitación por habitación. No como despedida, porque no lo sentí así. Lo sentí más como una presentación. Como si estuviera recorriéndola por primera vez con otros ojos, viendo ya no los muebles que Carmen había elegido ni los pasillos donde mis hijos habían corrido de niños, sino los espacios que estaban a punto de llenarse de vida nueva, de historias que yo no conocía todavía pero que merecían un lugar donde ser contadas. Me detuve en el cuarto que había sido de Marta cuando era pequeña. Todavía tenía algo de su presencia antigua, una marca en la pared donde ella había pegado un póster que arrancó cuando se fue a la universidad, la mancha de pintura azul en el marco de la ventana que nunca habíamos terminado de corregir. Me quedé parado en la puerta durante un tiempo que no supe medir. Pensé en la niña que había dormido ahí, en la mujer en que se había convertido, en la distancia enorme y dolorosa entre las dos. No sentí rabia. Sentí algo más parecido al duelo, que es una forma de amor que ya no tiene a dónde ir. El viernes por la noche, Javier y yo cenamos juntos en la cocina. Fue una cena simple, sin ceremonia, los dos sentados a la mesa grande donde antes comía el personal de la casa cuando éramos más. Había una botella de vino de Ribera del Duero que yo había guardado para algún momento importante sin saber cuál sería. La abrí esa noche. Brindamos sin palabras, que es la manera en que se brindan las cosas que importan de verdad. Antes de irme a dormir, le pedí a Javier que el sábado, cuando llegaran los primeros residentes, se asegurara de que hubiera flores en el salón principal. No por estética, le expliqué. Sino porque Carmen siempre decía que una casa sin flores era una casa que todavía no había decidido estar viva. Javier asintió con una seriedad que me pareció la forma más apropiada de recibir esas palabras. Me fui a la cama esa noche y dormí de un modo que no recordaba desde hacía años, profundo, sin interrupciones, sin el trabajo silencioso de la mente que rumiaba y calculaba y anticipaba. Dormí como duerme alguien que ha tomado una decisión que no va a cambiar y que sabe, con la certeza que solo dan los años, que es la correcta. El sábado amaneció frío y despejado. Uno de esos días de diciembre en Madrid en que el cielo tiene un azul tan intenso que parece pintado con intención. Me vestí con cuidado, tomé café solo en la cocina,
y esperé a que llegaran mis hijos con la puntualidad que Daniel siempre exigía a los demás y que practicaba como una forma de pequeño poder. Llegaron a las 10:30. Marta con una sonrisa que había practicado, Daniel con una eficiencia en los movimientos que delataba que llevaba días esperando este momento. Los recibí en la entrada con una cordialidad que era genuina en su forma aunque no en su contenido. Salimos los tres juntos hacia el coche de Daniel, y mientras cruzaba el umbral de la puerta, me giré un momento para mirar la fachada de piedra clara con la luz del invierno sobre ella. No era una despedida. Era exactamente lo contrario. Era la primera vez que salía de esa casa sabiendo con certeza que cuando volviera, ya no sería la misma. Que sería algo más grande, más verdadero, más parecido a lo que Carmen habría querido que fuera desde el principio. Subí al coche de Daniel y cerré la puerta con una calma que ninguno de los dos supo leer correctamente. Todavía no sabían lo que les esperaba al regresar. El trayecto hasta Pozuelo duró poco más de 20 minutos, pero lo recuerdo con la lentitud distorsionada de los momentos que importan, esos en que la mente registra cada detalle con una precisión que en circunstancias normales no se molesta en ejercer. Daniel conducía con esa concentración suya que convertía hasta los gestos más simples en algo que parecía deliberado. Marta iba en el asiento del copiloto y se giró hacia mí 2 veces durante el trayecto con esa sonrisa que llevaba días ensayando, una sonrisa que quería parecer cálida y que en cambio tenía algo de clínico, como la expresión de alguien que está administrando una medicina y espera que el paciente la trague sin resistencia. Yo miraba por la ventanilla. Madrid en diciembre tiene algo que siempre me ha parecido honesto. Las ciudades del sur de Europa no fueron hechas para el invierno y en esa inadecuación hay una verdad que el verano no muestra. Los árboles sin hojas a lo largo de la avenida, la gente caminando deprisa con los cuellos levantados, la luz blanca y directa que no perdona ni embellece sino que simplemente ilumina, todo ello me producía ese día una sensación de claridad que encontré apropiada. Era un buen día para ver las cosas como eran. Marta habló durante buena parte del camino. Describió el lugar al que íbamos con adjetivos que había seleccionado con cuidado: tranquilo, digno, bien gestionado, con jardines amplios y personal atento. Usó la palabra comunidad 3 veces. Dijo que había personas allí de mi generación, personas con las que yo tendría cosas en común, con quienes podría tener conversaciones interesantes. Lo decía como si me estuviera vendiendo unas vacaciones en un balneario y no la última etapa de mi vida. La escuché con atención sin interrumpirla, asintiendo en los momentos apropiados, preguntando de vez en cuando algo que sonara como curiosidad genuina. Daniel añadió algunos datos prácticos. El precio mensual, que era considerable. Los servicios incluidos. El equipo médico disponible. Lo presentó todo con la estructura de un informe, con principio, desarrollo y conclusión, como si estuviera ante un cliente y no ante su padre. En algún momento mencionó que habían hablado con la dirección del centro y que había una plaza disponible de inmediato si yo lo decidía. Lo dijo con una naturalidad tan calculada que casi resultaba admirable en su descaro. No dije nada sobre esa última información. Guardé silencio un momento y luego pregunté si pararían a comer antes de la visita, que tenía hambre. Marta rió con un alivio que intentó disimular y que no consiguió disimular del todo. Daniel dijo que había reservado en un restaurante cerca del centro, que conocían bien el sitio, que estaría bien. Comimos en un restaurante de cocina castellana en el centro de Pozuelo. Era un lugar correcto, sin pretensiones, con manteles blancos y camareros de cierta edad que se movían con esa eficiencia tranquila de los sitios donde se come bien desde hace décadas. Pedí cocido porque era lo que me apetecía y porque en los grandes momentos de mi vida he aprendido a no renunciar a los placeres pequeños. Mis hijos pidieron ensaladas y algo de pescado con la ligereza de quienes no están disfrutando realmente la comida sino atravesándola como un trámite necesario antes del asunto principal. Durante la comida, la conversación derivó hacia los nietos. Marta habló de su hijo mayor, que tenía 12 años y estaba teniendo un buen curso. Daniel mencionó a su hija pequeña, que había empezado clases de piano. Eran conversaciones reales, con afecto genuino, y en esos momentos yo los veía como lo que también eran, padres que querían a sus hijos, personas que tenían vidas propias con sus propias alegrías y sus propias presiones.
Esa realidad coexistía con todo lo demás sin cancelarlo, y sostener esa coexistencia durante 2 horas de comida me costó más de lo que esperaba. Porque el amor no desaparece con la decepción. Eso es lo que nadie te advierte. Que puedes estar profundamente decepcionado de alguien y seguir sintiéndote desarmado cuando ves en su cara un gesto que reconoces desde hace 40 años, cuando escuchas en su voz un matiz que te recuerda a quién fue antes de convertirse en quien es. Marta tenía la manera de inclinar la cabeza hacia la derecha cuando estaba contando algo que le importaba, exactamente igual que Carmen. Daniel tenía la costumbre de tamborilear los dedos sobre la mesa cuando pensaba, exactamente igual que yo. Esos detalles llegaban sin aviso y dolían con una precisión que ningún argumento racional podía amortiguar. Terminamos de comer y fuimos al centro. Era, como Marta había dicho, un lugar con cierta dignidad. Edificio moderno de 2 plantas, jardín ordenado con caminos pavimentados y bancos a intervalos regulares, personal uniformado que recibió a mis hijos con la familiaridad de quienes ya se conocen de visitas previas. Ese detalle no se me escapó. Habían estado allí antes. Probablemente más de una vez. La directora, una mujer de unos 50 años con un apellido compuesto y una eficiencia amable, nos recibió con la calidez profesional de alguien que sabe que en esa reunión hay algo más que una simple visita informativa. Me mostraron las instalaciones con un recorrido que estaba claramente planificado para causar la mejor impresión posible. Las zonas comunes eran luminosas. Los pasillos no olían a lo que huelen los pasillos de muchas residencias. Había una sala de lectura, un espacio para actividades, un comedor con ventanales que daban al jardín. Todo correcto. Todo perfectamente correcto. Lo que no podían mostrarme era lo que yo buscaba con los ojos mientras caminaba. Los rostros de las personas que vivían allí. Me detuve varias veces con la excusa de hacer preguntas y observé. Una mujer mayor sentada junto a la ventana con las manos cruzadas en el regazo mirando el jardín sin ver realmente nada. Un hombre en una silla de ruedas que seguía el recorrido de una mosca en el techo con una concentración que delataba el vacío de lo que lo rodeaba. 2 personas sentadas frente a frente en la sala común sin hablarse, con la televisión encendida entre ellas como un tercer personaje que tampoco miraban. Nadie estaba sufriendo. Nadie estaba siendo maltratado. Pero nadie estaba verdaderamente vivo en el sentido en que yo entendía la vida, presente, conectado, con la sensación de que su historia importaba y de que el día que estaban viviendo tenía algún peso real. Pensé en Aurelio. Pensé en su ventana al patio interior. Pensé en Carmen. La directora me preguntó, al final del recorrido, qué me había parecido. Le dije que era un lugar muy bien llevado. Era verdad. Le dije que lo consideraría con calma. También era verdad, aunque no en el sentido en que ella lo interpretó. Marta me puso la mano en el brazo con un gesto que quería parecer afectuoso y que era en realidad un gesto de cierre, de quien siente que el trabajo más difícil ya está hecho y que solo quedan los trámites finales. En el coche de vuelta, Daniel mencionó con una naturalidad excesiva que la directora le había dicho que la plaza solo estaría disponible hasta final de mes. Que si yo lo decidía, habría que confirmar pronto. Marta añadió que ellos podían encargarse de todo el papeleo, que no tenía que preocuparme por nada, que solo tenía que decir que sí. Los miré a los 2. Primero a uno, luego al otro. Y en ese momento tuve la tentación, breve pero real, de decirles lo que sabía. De contarles todo lo que había hecho, todo lo que estaba a punto de ocurrir, de ver en sus caras el momento exacto en que comprendían. Pero lo dejé pasar. No era el momento. El momento llegaría solo, sin que yo tuviera que construirlo. Les dije que estaba cansado y que quería llegar a casa. El trayecto de vuelta lo hice en silencio casi completo. Marta intentó una conversación sobre las Navidades, sobre si yo quería pasar la noche de Nochebuena con ellos, sobre los planes de los nietos. Respondí con monosílabos que no eran hostiles sino simplemente ausentes, como si mi mente estuviera ya en otro lugar, que era exactamente donde estaba. Cuando el coche dobló por la carretera que llevaba a la mansión, vi desde lejos que algo había cambiado. Había varios vehículos aparcados a lo largo del camino de entrada que no estaban allí por la mañana.
Una furgoneta blanca cerca del garaje. Un coche de color oscuro junto al portón lateral. Luces encendidas en plantas que yo solía dejar apagadas. Daniel lo vio también. Frenó ligeramente sin llegar a detenerse y preguntó, con una tensión nueva en la voz, ¿qué era toda esa gente? Le dije que no lo sabía, que entráramos. La mentira me salió con una naturalidad que me sorprendió. Pero no era exactamente una mentira. Era una representación. Y era la última que iba a necesitar. Cuando bajamos del coche en la entrada principal, la puerta de la mansión estaba abierta de par en par y desde dentro llegaban voces, movimiento, el sonido inconfundible de una casa que está siendo habitada por muchas personas al mismo tiempo. Javier apareció en el umbral, con una compostura que delataba al mismo tiempo su nerviosismo y su determinación. Me miró a mí primero, con una pregunta silenciosa que respondí con un gesto apenas perceptible. Luego miró a Marta y a Daniel con una cortesía formal que era también, de alguna manera, una declaración. Marta entró primero. Se detuvo en el vestíbulo con una expresión que no supe clasificar en ese primer instante, era una mezcla de confusión, alarma y algo que tardé en identificar como miedo. En el salón principal había 4 personas mayores sentadas en los sillones que yo conocía de toda la vida, con tazas de café en las manos, hablando entre ellas con la cautela de quienes acaban de llegar a un lugar nuevo y todavía están aprendiendo sus contornos. Una mujer con el pelo completamente blanco y los ojos muy vivos le sonrió a Marta desde el sofá con una amabilidad desarmante. Daniel entró detrás y se quedó parado junto a su hermana. Intentó abrir la puerta del despacho y descubrió que la llave no funcionaba. Intentó la puerta de la biblioteca. Tampoco. Su cara recorrió en pocos segundos un camino que iba de la confusión a la comprensión y de la comprensión a una furia contenida que reconocí porque era exactamente la misma furia que yo tenía cuando algo se me escapaba del control y no podía admitirlo. Me preguntó, con una voz baja y tensa que intentaba no levantar delante de los desconocidos, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Quién era toda esa gente? ¿Qué significaba que las cerraduras hubieran sido cambiadas? Me tomé un momento antes de responder. No para pensar en las palabras, que llevaba días pensadas, sino porque quería que ese momento tuviera el peso que merecía. Luego le respondí con una calma que era completamente genuina, esta ya no es mi casa, Daniel. La doné hace 4 días. Pertenece ahora a una fundación gestionada por Javier, con destino permanente e irrevocable a residencia para personas mayores en situación de abandono familiar. Todo está firmado ante notario y registrado. Eduardo tiene copias de todo. El silencio que siguió fue el silencio más denso que he conocido en mi vida. Más denso que el que hubo en el hospital cuando Carmen cerró los ojos por última vez. Más denso que el que hubo en la notaría aquella mañana fría cuando yo firmé los papeles con una mano que no temblaba. Marta pronunció mi nombre de una manera que no había escuchado desde que era niña, con un quiebre en la voz que me llegó adentro de una manera para la que no estaba del todo preparado. Daniel no dijo nada durante un tiempo largo. Cuando habló, lo hizo con una precisión de abogado que era también, entendí en ese momento, su única manera de no derrumbarse, eso no es legal. ¿Vas a impugnarlo? Le respondí con serenidad, tengo 75 años, Daniel. 3 informes médicos que certifican mi plena capacidad cognitiva firmados por especialistas independientes, archivados ante notario con fecha anterior a cualquier gestión que tú o tu hermana hayáis iniciado. Eduardo lleva semanas preparando esto. Si quieres impugnarlo, puedes intentarlo. Pero te conozco bien. Sabes reconocer cuando algo no tiene salida. Hubo otro silencio. Más corto. Más definitivo. La mujer del pelo blanco desde el sofá preguntó con una voz amable si alguien quería más café. Nadie respondió, pero el sonido de esa pregunta tan ordinaria en medio de todo lo demás tuvo algo de extrañamente misericordioso, como si la vida cotidiana se estuviera ofreciendo como refugio para todos nosotros. Marta se sentó en una silla del vestíbulo. No porque alguien se lo pidiera. Simplemente se sentó, como si las piernas hubieran decidido por ella que ya era suficiente esfuerzo mantenerse de pie. La miré un momento y sentí, con una claridad dolorosa,
que estaba mirando no a la mujer que había tramado quitarme la casa sino a la niña que había sido, a la persona que en algún momento del camino había elegido el camino equivocado sin que yo hubiera sabido o querido impedirlo. Eso era lo más difícil de sostener. No la traición. La responsabilidad compartida. Daniel se fue sin decir más. Escuché sus pasos en el camino de grava, el sonido del coche arrancando, el silencio que quedó después. Marta permaneció sentada en el vestíbulo durante varios minutos más, con las manos en el regazo y los ojos fijos en el suelo, en una postura que reconocí porque era la misma que tenía de niña cuando había hecho algo que sabía que estaba mal y no encontraba palabras para explicarlo. Yo no me moví. Esperé. Porque había esperado meses para llegar a ese momento y podía esperar unos minutos más. Finalmente, Marta levantó la vista y me miró. No dijo nada durante un tiempo. Luego, con una voz que sonaba más joven de lo que era, más vulnerable de lo que yo la había escuchado en años, pronunció una pregunta que no esperaba: ¿cuándo lo supiste? Le respondí con honestidad: antes de que vosotros empezarais a planearlo. Ella asintió despacio. Con esa manera de asentir que tiene la gente cuando recibe una información que duele pero que no puede negarse. Se levantó, recogió su bolso, y antes de salir se giró una última vez. Quería decir algo más, lo vi en su cara, pero las palabras no llegaron. Salió en silencio. Me quedé solo en el vestíbulo durante un momento que no supe medir. Desde el salón llegaban voces tranquilas, el ruido de tazas, el sonido de una conversación que empezaba a tomar forma entre personas que todavía no se conocían bien pero que estaban aprendiendo a ocupar el mismo espacio con cuidado. Javier apareció en la puerta del salón y me miró con una pregunta silenciosa. Le dije que estaba bien. Que entráramos. Y entré en mi casa, que ya no era mi casa y que por eso mismo, por primera vez en muchos años, volvía a ser exactamente lo que una casa debería ser. Han pasado 14 meses desde aquella tarde de diciembre. Lo sé con precisión porque Javier lleva un diario de la casa, un cuaderno de tapas verdes que empezó el primer día y que yo a veces hojeo por las noches con esa mezcla de orgullo y asombro que produce ver crecer algo que uno plantó pero que ya no le pertenece del todo. En ese cuaderno están registradas las llegadas de cada residente, las fechas de sus cumpleaños, las pequeñas victorias cotidianas y las pérdidas inevitables que también han llegado, porque en una casa de personas mayores la muerte no es un visitante inesperado sino una presencia con la que se aprende a convivir con dignidad. Somos 16 personas viviendo aquí ahora. 16 historias que circulan por los mismos pasillos donde antes solo circulaba el silencio. Está Consuelo, que tiene 81 años y que llegó la segunda semana procedente de un piso de Vallecas donde llevaba 3 años sola después de que su único hijo emigrara a Alemania y las llamadas se fueran espaciando hasta casi desaparecer. Consuelo toca el piano con una destreza que me dejó sin palabras la primera vez que la escuché, y ha convertido el salón de música de la segunda planta, que durante años no tuvo otro uso que acumular polvo y buenas intenciones, en el centro de gravedad de las tardes en la casa. Hay días en que me siento en el pasillo a escucharla sin entrar, porque hay cosas que son más perfectas desde cierta distancia. Está Aurelio. Sí, el mismo Aurelio Fernández que fui a visitar aquella tarde de verano que sin saberlo plantó la semilla de todo esto. Cuando le propuse venir, a través de su médico que conocía el proyecto, tardó casi 2 semanas en responder. Cuando llegó, lo hizo con una maleta pequeña y una expresión de cautela que entendí perfectamente porque era la expresión de alguien que ha aprendido a no esperar demasiado de los lugares nuevos. El primer día apenas habló. El segundo desayunó con nosotros en silencio. El tercero llegó al jardín después de comer, se sentó en el banco que da a los pinos, y se quedó ahí durante casi 2 horas. Cuando entró, tenía una cara distinta. No sé describirla con más precisión que esa, tenía una cara distinta, como si algo que había estado cerrado durante mucho tiempo hubiera encontrado la manera de abrirse un poco. Ahora Aurelio y yo jugamos al ajedrez 3 tardes por semana. Pierde con una elegancia que me parece admirable. Está Rosario, que tiene 78 años y que llegó derivada por una trabajadora social del Ayuntamiento de Alcorcón. Su caso era de los que más me habían preocupado en abstracto y que más me afectaron en concreto cuando lo conocí en detalle: 2 hijos en Madrid, solventes, presentes en apariencia,
que sin embargo habían construido con los años una serie de dinámicas sutiles de exclusión que Rosario no sabía nombrar pero que la habían ido dejando cada vez más al margen de sus propias decisiones, de su propio dinero, de su propia vida. No hubo violencia. No hubo gritos. Solo ese vaciado lento y silencioso que a veces es más devastador que cualquier conflicto abierto porque no deja marcas visibles y por tanto resulta más difícil de reconocer y de combatir. Rosario tardó meses en relajarse del todo. Todavía a veces pregunta, con una timidez que me parte el corazón, si puede hacer una cosa u otra, si le está permitido salir al jardín a determinadas horas, si puede usar el teléfono. Cada vez que le recordamos que esta es su casa y que no necesita pedir permiso para vivir en ella, la veo recibir esa información como algo nuevo que todavía no ha terminado de creer del todo pero que va asimilando poco a poco, con la paciencia que requieren las cosas que se aprendieron al revés y que hay que desaprender antes de poder aprender de nuevo. Hay también hombres. Fermín, antiguo maestro de escuela de 76 años, que da clases informales de historia a quien quiera escucharle y que tiene una manera de hablar del pasado que hace que hasta los periodos más oscuros resulten comprensibles en su complejidad humana. Gregorio, que fue carpintero toda su vida y que ha convertido el taller del sótano, que yo usé durante años para almacenar cosas que no sabía dónde poner, en un espacio donde trabaja la madera con una concentración casi meditativa que a veces me detengo a observar desde la puerta. Hay algo profundamente honesto en ver a alguien hacer bien lo que sabe hacer, sin audiencia ni pretensión, solo por el placer de la destreza y la materia. Javier gestiona todo con una competencia que no me sorprende pero que sigo admirando. Ha contratado a 4 personas de apoyo, con contratos regulares y sueldos dignos que él mismo insistió en fijar por encima del mínimo que yo había propuesto, argumentando, con una lógica que no pude rebatir, que la calidad del cuidado que podemos ofrecer depende directamente de la calidad del trato que demos a quienes cuidan. También ha establecido una relación con 2 médicos de cabecera que visitan la casa 2 veces por semana y que están disponibles por teléfono en cualquier momento. Ha organizado los espacios con una sensibilidad que yo no habría tenido, preservando los rincones de privacidad que toda persona necesita y construyendo al mismo tiempo zonas de encuentro donde la vida común ocurre de manera natural, sin forzarse. Yo vivo en las habitaciones de la planta baja que antes eran las de invitados. Son más pequeñas que mi dormitorio de siempre, que ahora ocupa Consuelo con una dignidad apropiada, pero tienen una ventana que da directamente al jardín y por las mañanas, cuando abro las contraventanas y entra el aire con el olor de los pinos, siento algo que no tengo mejor manera de describir que llamarlo gratitud. Una gratitud sin destinatario preciso, difusa, que lo abarca todo, los años vividos, los errores cometidos, las personas perdidas, las encontradas, la posibilidad todavía presente de hacer algo que importe. Carmen está en esa habitación también, a su manera. Hay una fotografía suya en la mesilla, la misma que siempre tuve cerca, y a veces por las noches le hablo en voz baja con la libertad de quien ya no necesita que nadie más lo entienda. Le cuento lo que ha pasado en el día. Le presento a los nuevos residentes como si ella pudiera escucharme. Le digo que creo que le gustaría Consuelo, que las 2 habrían tenido mucho de qué hablar. Que Aurelio está mejor. Que Gregorio le habría hecho los muebles que a ella siempre le gustaron y que nunca terminamos de encargar. No sé si hay algo después de esta vida. A los 75 años he llegado a la conclusión de que no necesito saberlo para vivir bien lo que queda. De Marta y Daniel sé lo que sé porque ellos mismos me lo han contado, en los encuentros que hemos tenido a lo largo de estos 14 meses. Porque sí los he visto. No de inmediato, no en los primeros meses en que el silencio entre nosotros era demasiado denso para atravesarlo sin hacerse daño. Pero el tiempo tiene esa propiedad que la rabia no quiere reconocer, ablanda los bordes de las cosas. No los borra, no los suaviza hasta hacerlos desaparecer, pero les quita la capacidad de cortar en cada contacto. Daniel me llamó en febrero, 2 meses después de aquella tarde. Lo hizo un domingo por la mañana, a una hora en que yo estaba en el jardín tomando café, y cuando vi su nombre en la pantalla estuve unos segundos decidiendo si contestar. Contesté. No por debilidad ni por costumbre. Lo contesté porque era mi hijo y porque, a pesar de todo, quería saber qué tenía que decirme. La conversación fue larga y difícil en la manera en que son difíciles las conversaciones que importan, con silencios que ninguno de los dos llenaba demasiado pronto,
con frases que empezaban de una manera y terminaban de otra porque en el camino la emoción las redirigía. Daniel no se disculpó de manera directa, que era previsible porque no era su manera de funcionar y pedirle que cambiara su manera de funcionar a estas alturas habría sido pedirle que fuera otra persona. Pero dijo algo que me llegó de una manera que no esperaba. Me dijo que había pasado semanas pensando en el momento en que yo firmé aquellos papeles, en lo que habría sentido yo al hacerlo, en lo que significaba que su padre hubiera tenido que protegerse legalmente de sus propios hijos. Dijo que esa imagen, la de ese momento concreto en la notaría, era la que no conseguía quitarse de la mente. No le dije que había tenido miedo al firmarlo, aunque era verdad. No le dije que había llorado esa mañana antes de salir de casa, en el cuarto de baño, con el agua abierta para que Javier no lo oyera. No le dije todas esas cosas porque no era el momento y porque algunas cosas se guardan no por orgullo sino por la convicción de que ciertas heridas sanan mejor sin ser expuestas completamente a la intemperie. Le dije que lo que más me había dolido no era lo que habían planeado hacer sino descubrir que habían llegado a planearlo. Que eso significaba que en algún momento del camino habían dejado de verme como una persona y habían empezado a verme como un problema que resolver y un patrimonio que administrar. Que eso no era algo que yo pudiera atribuir a la maldad, porque no creía que fueran malas personas, sino a una distancia que entre nosotros se había ido haciendo tan gradual y tan silenciosa que ninguno de los dos la había notado crecer hasta que ya era demasiado grande para cruzarla a pie. Daniel escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, tardó en responder. Y luego dijo algo que no olvidaré: creo que me enseñaste todo lo que necesitaba saber para tener éxito y no te quedó tiempo para enseñarme lo que necesitaba saber para ser buena persona. Aquello me rompió de una manera para la que no estaba preparado. No porque fuera un reproche, que quizás en parte lo era, sino porque era verdad. Era exactamente, dolorosamente verdad. Y era también, reconocí en ese momento, una forma de hacerse cargo que yo no esperaba de él y que me obligó a revisarme a mí mismo con una honestidad que resulta más difícil a los 75 años que a los 30, cuando uno todavía tiene tiempo por delante para construir una versión mejorada de sí mismo. Le dije que tenía razón. Que lo sentía. Fue, probablemente, la conversación más importante que habíamos tenido en toda nuestra vida. Con Marta las cosas han ido de otra manera, más lenta, más irregular, con avances y retrocesos que siguen el ritmo propio de las personas que no saben bien cómo pedir perdón pero que tampoco quieren resignarse a vivir sin intentarlo. Vino a la casa en marzo, la primera vez que la veía desde aquella tarde de diciembre. Llegó sin avisar, que no era su costumbre, y eso solo ya me dijo algo. Javier la recibió en la entrada y me avisó, y yo tardé unos minutos en salir al jardín donde ella esperaba de pie junto a la fuente, mirando el agua con esa manera suya de inclinar la cabeza que me llegó al pecho antes de que hubiera dicho una sola palabra. No hubo gran escena. No hubo discurso elaborado ni confesión ordenada. Marta no funcionaba así y yo no se lo iba a exigir. Nos sentamos en el banco junto a los pinos y estuvimos un rato en silencio, mirando el jardín, y en ese silencio pasaron cosas que las palabras no habrían sabido mejorar. Luego ella me preguntó cómo se llamaban los residentes y yo se los fui presentando de uno en uno, contándole algo de cada persona, y ella escuchó con una atención que era genuina, que no estaba calculada para ningún efecto, que era simplemente una hija escuchando a su padre hablar de las cosas que le importaban. Antes de irse me dijo, con una voz que tenía el quiebre controlado de quien ha practicado las palabras para no quebrarse del todo al decirlas: quiero intentar conocerte de nuevo, papá. Si me lo permites. Le dije que sí. Sin condiciones, sin lista de exigencias, sin el inventario de agravios que habría sido tan fácil presentar y que no habría servido para nada que valiera la pena. Solo sí. Porque era mi hija y porque el amor que le tenía, aunque dañado, aunque transformado por todo lo ocurrido en algo más consciente y más cauto que antes, seguía siendo real y seguía siendo mío. La relación que tenemos ahora no es la que teníamos antes. Es más pequeña en algunos sentidos y más honesta en todos. Viene a la casa casi todos los domingos. Trae a su hijo mayor a veces, que tiene 12 años y una curiosidad voraz que le hace hacer preguntas a todos los residentes con una franqueza sin malicia que los encanta. Fermín le ha prometido enseñarle los fundamentos de la historia de España comenzando por los romanos,
con un entusiasmo que le ha rejuvenecido visiblemente. Daniel viene menos, pero cuando viene lo hace con una presencia distinta, más quieta, menos organizada hacia un objetivo. La última vez que estuvo trajo vino, se sentó con Aurelio y conmigo en el jardín, y los tres estuvimos hablando durante casi 3 horas de cosas que no tenían ninguna utilidad práctica, de ciudades que habíamos visitado, de libros que habíamos leído, de personas que ya no estaban. Fue una conversación sin agenda y sin subtexto, y cuando se fue esa tarde me di cuenta de que era la primera vez en muchos años que había disfrutado genuinamente de su compañía. No tengo ilusiones románticas sobre lo que viene. A los 75 años uno ha aprendido que las relaciones dañadas no se restauran del todo, que las cicatrices permanecen aunque dejen de doler con la misma intensidad, que la confianza es como cierto tipo de madera, cuando se rompe, puedes unirla de nuevo con paciencia y habilidad, pero la línea de fractura siempre es visible si sabes dónde mirar. Eso no me entristece. Me parece honesto. Y la honestidad, he llegado a creer, es la única base sobre la que vale la pena construir cualquier cosa que quieras que dure. Lo que sí tengo, y lo digo con una sencillez que ha tardado décadas en llegar, es paz. No la paz de quien ha ganado algo ni la de quien ha vencido a alguien. La otra, la más difícil y la más verdadera, la paz de quien ha entendido lo que importaba, ha actuado en consecuencia, y puede sentarse por las tardes en el jardín de su casa que ya no es su casa a escuchar el viento entre los pinos y sentir que el tiempo que le queda tiene peso y tiene color y tiene calor suficiente. Esta mañana, antes de escribir estas palabras que no sé exactamente para quién escribo, quizás para nadie, quizás para Carmen, quizás para el hombre joven que fui y que no podía imaginar llegar aquí de esta manera, desayuné en la cocina grande con Consuelo, con Aurelio y con Rosario. Había luz de invierno entrando por la ventana que da al jardín, esa luz baja y horizontal de Madrid que lo dora todo con una suavidad que ahora ya no me parece engañosa sino simplemente generosa. Consuelo había hecho torrijas porque era el cumpleaños de Gregorio. Aurelio discutía con Fermín sobre si la Segunda República había tenido posibilidad real de sobrevivir, con esa energía que le ha vuelto desde que tiene con quien discutir. Rosario me pasó el café sin que yo se lo pidiera, con una naturalidad que hace 3 meses no habría tenido, y ese gesto pequeño e involuntario me pareció una de las cosas más hermosas que he visto en mucho tiempo. Hay una frase que Carmen me dijo una vez, al principio de todo, cuando todavía éramos jóvenes y la casa era nueva y el futuro parecía algo que se construía solo con suficiente determinación. Me la dijo una tarde de primavera, en este mismo jardín, con la misma luz que entra ahora: la vida no te pide que seas perfecto, Manuel. Solo que estés presente. Tardé 40 años en entenderlo del todo. Pero lo entendí. Y con eso, a estas alturas, me basta.